El conversatorio. Fabiana Puentes está diplomada en Crítica Cultural Feminista y Género y Políticas de Igualdad. Es licenciada en Artes Plásticas y Visuales. Se desempeña como artista visual, curadora, gestora cultural y como docente en Facultad de Artes de UDELAR. Agustina Rodríguez Tabaco es magíster en Comunicación con énfasis en Recepción y Cultura, licenciada en Artes Plásticas y Visuales, cursa las carreras de Arquitectura y de Diseño Industrial. Es cofundadora y directora ejecutiva del Museo de Arte Contemporáneo de Montevideo y de la revista Museo. Se desempeña como artista visual, curadora y como gestora cultural. Recibimos en Espíritu Libre a Fabiana Puentes y Agustina Rodríguez Tabaco. Hola, gracias. Tiene que justo ahí hay un separador cortito y a mucha gente le pasa que termine la presentación y saluda. Así que bienvenidas. Muchas gracias. ¿No? Muchas gracias por tu invitación. Bueno, juntas hicieron este trabajo, ¿no? ¿Sí? Sí, hace casi 2 años que venimos trabajando junto a Fabiana Puentes en este proyecto que busca investigar lo que es el vínculo entre fútbol y política, más concretamente en el periodo de dictadura. Claro. Y para eso tomamos 2 hechos históricos bastante importantes, que fue el plebiscito constitucional de 1980 y el mundialito. Y el mundialito. Plebiscito y mundialito, sí, fundamental. Y eligieron también el fútbol por algo, por ser una manifestación más que popular, ¿no? Sí. Sí, en realidad elegimos el fútbol porque nos parece que bueno, para nuestro país es fundamental, ¿no? En el sentido de lo que representa culturalmente. El país se detiene, se para, ¿no? Cuando Uruguay juega. Y eso nos parecía como bastante interesante, como un fenómeno sociocultural. Por otro lado, otra cosa que nos parecía bien interesante era este vínculo que se genera, que de alguna forma se puede ver claramente en el mundialito, entre fútbol y política o fútbol y poder, ¿no? Cómo hay un vínculo que se sostiene. También sucedió durante la dictadura argentina, ¿no? Que existió un mundial, ¿no? sí. Entonces nos parecía interesante poder indagar en todos estos aspectos desde una perspectiva de las artes visuales, que no es algo tan común, si se quiere, ¿no? Ni que hablar, sí. ¿Alguien las invitó a desarrollar el tema? ¿Fueron ustedes que dijeron esto lo queremos hacer? No, fue una iniciativa nuestra. Empezamos a trabajar, como te contaba, hace un par de años y estuvimos investigando, primero con material de archivo y después armando un proyecto que presentamos al Fondo Concursable para la Cultura del Ministerio de Educación y Cultura, que lo seleccionó para financiarlo para que pudiéramos llevarlo adelante. Y a partir de ahí fue que empezamos como a concretar, a ahondar más en la investigación con el material de archivo. Invitamos a 6 artistas para que desarrollaran prácticas artísticas en relación, o sea, a partir de esta investigación, que es un poco lo que se va a poder ver ahí en la exhibición. Y bueno, y después también estuvimos trabajando en base al relato oral, recolectando relatos de las experiencias que tuvieron personas en relación a ese contexto histórico. Claro, sí, me imagino, visualizando, leyendo, investigando, ¿no? Sí, exacto. O sea, la curaduría se desempeña o se divide, por así decirlo, en 3 grandes ejes, como decía Agustina recién. Por un lado es el trabajo con artistas contemporáneos, por otro lado es la investigación en material de archivo y por otro lado es el relato oral, la indagación en el relato oral. Respecto a los artistas, nosotras, bueno, cuando empezamos a ahondar en esta propuesta, nos pareció interesante buscar artistas que sean de distintas generaciones, algunos que hayan vivido durante el periodo de dictadura cívico-militar y otros que no. Que también de alguna forma se asemeja más a nuestra situación, ¿no? Porque nosotras construimos un relato a través de, bueno, los relatos de otras personas o a través de la información que vamos indagando y demás. No vivieron el mundialito, me imagino. No vivimos el mundialito, exactamente. Claro. Después, eso por un lado, respecto a los artistas, también son artistas que son súper relevantes y que a su vez
digamos, en sus trabajos atraviesan problemáticas similares a la que nosotros queríamos trabajar, o sea, trabajan o bien con material de archivo, o trabajan con la investigación, o también desde una perspectiva política o social. Claro. Los quiero mencionar, por supuesto, que son Elian Stolarski, Lucía Pitaluga, Paola Moncillo, Mauricio Rodríguez, Luis Kamitzer y Fernando Foglino. Esos son los 6 artistas que invitamos. Después, el segundo, digamos, este segundo eje por el cual, en el cual decidimos investigar, que es el relato oral. Como decía Agustina, tratamos de recopilar esos relatos que se vivieron durante la dictadura cívico-militar y que nos parece que tienen relevancia o que pueden articularse con estas temáticas que queremos transversalizar en la muestra, que son, por un lado, el plebiscito y el mundialito, ¿no? En ese sentido, generamos 2 dispositivos, donde convocamos, por un lado, a personas a que nos envíen determinados relatos de objetos que tuvieron que enterrar durante la dictadura, porque sabemos que, bueno, durante ese periodo muchas personas, para preservarse o preservar determinados objetos, tuvieron que enterrarlos. Entonces nos parecía interesante poder recopilar esos relatos. Y por otro lado generamos un dispositivo que es un poco más complejo de explicar, capaz que ahí le dejo la palabra a Agustina para intercambiarnos, que se llama el desenterrador de palabras, y que la idea es trabajar en torno a ciertas palabras y a su significado colectivo y más subjetivo. Claro, porque con el desenterrador de palabras es una dinámica que creó un grupo de artistas en España en relación a la dictadura franquista, y justamente para trabajar en cómo las palabras articulan en cierta manera nuestra relación con el mundo, ¿no? Y cómo existen diferentes tipos de significados. No es lo mismo el significado que tiene una palabra en el diccionario. Cuando hablamos, por ejemplo, si yo voy y busco en el diccionario la palabra mesa, no es lo mismo hablar de una mesa en el diccionario que nosotros empecemos a pensar a dónde nos lleva esa palabra, ¿no? Entonces, palabras como grito, como verdad, como gol, pueden tener, cuando se empiezan a trabajar de manera colectiva, nos permiten acceder a significados que se estructuran socialmente de manera colectiva y que nos llevan a diferentes lugares más allá del significado concreto de la palabra grito, por ejemplo. Y ahí fue una dinámica que desarrollamos con un grupo de 20 personas, también buscando que estuvieran representadas diferentes generaciones. 20 personas que no eran los artistas, otras personas, ¿sí? Claro, en esto también de intentar de pensar el relato oral como otra forma de acceder al conocimiento, ¿no? Claro. Porque muchas veces los relatos que se establecen, los relatos que articulan nuestras sociedades se establecen de diferentes maneras. Y los relatos hegemónicos, los que están en los libros, los escriben personas que en cierta medida tienen un grado de poder. En cambio, el relato oral nos permite acceder como a aquello que está más subterráneo, ¿no? A cómo lo vivieron las familias o personas en particular, cómo vivieron esa época. Entonces, también es como un eje bastante interesante del trabajo que hacemos. Bueno. Y la dinámica se llama, decía que la toman también de una experiencia ya compartida, desenterrador de palabras, claro, ¿no? También en ese lenguaje también metafórico ya dice mucho, sí, ¿no? Salen hacia... Ahí un poco una imagen que nos viene mucho a la mente es como esa idea del excavar, ¿no? Claro. De llegar a ese significado más profundo de las palabras. Y en ese sentido, lo que vos preguntabas recién es bastante interesante en relación a quiénes invitamos o quiénes participaron de esta dinámica. En ese sentido, invitamos a personas que estuvieron vinculadas al terrorismo de Estado, algunos otros artistas o gente que estuvo vinculada, pero no directamente, sino sus familias de repente. Y después otro público que nos interesó llegar especialmente fueron personas jóvenes. En ese sentido pudimos llegar a algunos estudiantes de distintos liceos, también entendiendo que nos interesaba como saber cómo les llega a ellos esta información, ¿no? Cómo se apropian o cómo la viven, ¿no? Y también generando como esa interacción entre personas de distintas generaciones que hubieran vivido o no ese momento. Otra cosa importante es que, no lo mencionamos todavía, pero la inauguración y la muestra va a ser en el Espacio de Arte Contemporáneo, sí,
que es una ex cárcel, la ex cárcel de Miguelete, que fue la primer cárcel de Uruguay. Y bueno, y allí fue donde diseñamos y desarrollamos esta dinámica que fue en 2 instancias. También tuvo un componente súper fuerte que fuera en el entorno de una cárcel. Y bueno, en ese sentido, otro colectivo que invitamos fue familiares de detenidos desaparecidos, que participaron 2 personas de allí. Entonces, realmente como que cobró un carácter súper fuerte y potente, tanto en lo que se decía en torno a las palabras, como en los silencios. Los silencios son bastante develadores en ese sentido. Y los artistas, ¿cómo lo manejaron? ¿Cada uno compartía con ustedes lo que iban creando? ¿Sí? En base a relatos, información. Claro, eso también fue parte como del proceso curatorial que desarrollamos con Fabiana. Nosotras comenzamos dándoles material de archivo de los materiales a los que habíamos alcanzado en ese momento de la investigación, y a partir de ahí ellos comenzaron a desarrollar sus propias investigaciones. Y a medida que iban definiendo sobre qué áreas de la propuesta quería trabajar, por ejemplo, hay artistas que trabajan más vinculados al fútbol, hay otros que trabajan más vinculados a lo que fueron las desapariciones forzadas, o buscando similitudes en cómo el Estado ha desarrollado el terrorismo de Estado en distintas instancias históricas, ¿no? Porque los desaparecidos de esta dictadura, de la dictadura del 73 al 85, no son los únicos desaparecidos que existen en la historia de nuestro país. Estaba también todo lo que sucedió con el genocidio de los pueblos originarios. Entonces, como que van tocando diferentes temáticas y bueno, en ese sentido nosotros lo fuimos acompañando y fuimos teniendo idas y vueltas sobre el trabajo de las obras, y también después viendo cómo esas obras se instalan en el espacio expositivo y cómo se vinculan en esto que comentaba Fabiana de que el espacio de arte contemporáneo es una ex cárcel. Entonces, cómo incide el hecho de estar trabajando en un espacio en el que fue una ex cárcel, cómo incide estar trabajando con este tipo de obras y con esta temática. Una imagen que transcurrió mucho, incluso hay un documental, ¿no?, sobre el mundialito del 80 que refresca. Será que yo también, no sé, era chico y me acordaba, pero después viendo el documental me acordé del indiecito, que creo que tenía una pelota, una vincha, no sé, me llevó a Charoná, no sé a qué recuerdos asocié. Además, era un mundialito medio especial, era como que la gente iba, llenaba el estadio, quería que ganara Uruguay, se gritaba se va a acabar de repente, ¿no? Al mismo tiempo había gente que no iba por considerar que era realizado justamente en dictadura y por la dictadura. Algo parecido ocurrió en Argentina también, ¿no? Incluso en Uruguay se habló poco del mundialito. Años después recién escuché a varios jugadores que quisieron y empezaron a hablar varios, ¿no? Por eso de que ganamos, pero fue en un periodo complejo, ¿no? Manejaron algo. Esto está todo en los relatos, ¿no? Sí. No estoy inventando nada, estoy tomando reflexiones que aparecen y se profundizan mucho más, ¿no? Sí, claramente creo que fue un sentimiento totalmente encontrado, ¿no? Claro. El que vivió la población en esa época. Nosotras cuando accedimos inicialmente al material y como a pensar un poco en relación a esta temática, fue como el primer impacto fue, bueno, sucedió durante la dictadura, evidentemente fue algo que se hizo en relación al plebiscito que venía posteriormente, y todo esto es real. Pero lo que más nos sorprendió fue encontrarnos después con otros relatos, como con esa doble cara, si se quiere, de que también fue un espacio de resistencia en cierta forma, ¿no? O sea, circulaban volantes, circulaban cánticos por las tribunas, como esto que vos decías, el se va a acabar la dictadura militar, que fue el cántico que digamos que
que la tribuna enarboló cuando finalmente gana Uruguay. Entonces, nos parece como súper interesante ese fenómeno que se generó en torno a esto, ¿no? Que no es tan lineal o tan fácil de desentrañar, sino que tiene como distintas aristas. Sí. Y también lo que entendimos es, claro, durante muchísimos años la población no podía gritar, no podía juntarse con otros. Entonces fue un espacio donde la gente pudo, en definitiva, sentir esa sensación de multitud también, ¿no? Y obviamente con esta otra contradicción de, bueno, fue impulsado por la dictadura cívico-militar. Entonces es un fenómeno súper complejo. Y también con esto que comentabas de la mascota, ¿no? Que es como muy paradójico, que la mascota era un indiecito charrúa, pero un indiecito blanco de ojos celestes y era representado, o sea, encarnado por un niño rubio. Entonces, como bueno, es muy interesante. Hay una de las artistas, Paola Mancillo, trabaja sobre la mascota y vayan a verla ahora. Sí, eso fue increíble, ¿no? Muy buena. Espíritu Libre. Nuestras conversaciones para crear las tuyas. Fútbol, demasiado fútbol, todo el mundo siempre habla. Para esta muestra y el tema y el fútbol también como expresión, ¿no? Porque de eso estábamos hablando también en esta pausa. Se va a realizar en el Espacio de Arte Contemporáneo, allá es en Arenal Grande, pero siempre se dice la vieja cárcel de Miguelete para situar a muchas personas de cierta edad. Algunos ya lo conocieron como museo también, ¿no? También hasta eso, ¿no? Algunos escucharon hablar del mundialito, no lo vivieron. Eso está bueno en el trabajo que hicieron, ¿no? Son cuadros o pinturas, son fotografías con... ¿Cómo es la muestra en sí mismo? Porque son artistas, pero ¿cómo trabajaron esa muestra? Bueno, te cuento un poco. Nuestra idea de hacer la muestra en el Espacio de Arte Contemporáneo, primero fue por las características que tiene, digamos, justamente por tener un tipo de obra, un tipo de arte que excede a lo que es el arte moderno, o sea, que admite otras formas, que admite otro tipo de investigaciones, que admite otro tipo de lenguajes. Nos parece un espacio súper relevante y súper interesante también para desarrollar allí la muestra en este sentido. Y bueno, en realidad no quiero tampoco contar demasiado, pero un poco... sí decir que las resoluciones son todas muy distintas las de los artistas. Entonces, por ejemplo, hay un artista que hizo un sitio específico. ¿Qué sería? Bueno, en base al lugar, hacer la obra. O sea, es una obra que solo puede suceder en ese espacio y que tiene que ver también con la interacción de los públicos. O sea, sucede en relación a la interacción con los públicos. Es una instalación donde ella ya viene trabajando, Lucía Pitalúa, donde ya viene trabajando hace mucho tiempo con este relacionamiento del humano con la naturaleza y introduce en ese sentido el objeto pelota, ¿no? El objeto pelota como objeto obsoleto. Entonces genera una instalación súper interesante que requiere que las personas atraviesen por este trayecto si se animan a ingresar, porque es una sala que va a estar llena de barro. No quiero decir mucho más, pero ya dije bastante. Después, otro de los artistas, por ejemplo, la resolución, va a ser, tomó los minutos, los segundos de cuando se realizó el gol donde Uruguay gana el mundialito. Entonces hace unas capturas, unas especies de frame y las recrea haciendo dibujos, solo utilizando los 3 colores primarios, ¿no? De alguna forma haciendo un trabajo súper artesanal, súper detallado, ¿no? Recrea estos frames y a su vez interviene las vallas publicitarias
con frases que en ese momento la dictadura cívico-militar quería imponer, como por ejemplo, en vez de que esté la palabra Coca-Cola, que estaba en esas vallas, introduce la palabra paz o introduce algunas otras palabras que el régimen quería instaurar en ese momento. Entonces, bueno, las obras son resoluciones muy muy diferentes y no sé si contar mucho más para no para expoliarlas, pero sí hay videos también. Hay videos, sí. Audio. Sí. Los invitamos así con un poco de expectativa y de misterio también para que les genere el interés de ir y de ver las diferentes resoluciones. Claro. Se no puede sorprender, ¿no? Sí. Se dio un poco fue casual o no tanto que esperaran un poco por lo menos a junio, julio, después de 50 años del golpe de Estado. Y la idea era así que bueno, que la muestra inaugurara inicialmente en junio, ahí claro. Bueno, se dio una dilatación más por algunos temas de organizativos, pero sí, nuestra idea era que fuera en el marco de de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, y igual entendemos que es algo para rememorar todos los días, ¿no? Porque es algo que nos sigue atravesando como sociedad, a todas las personas. Algo que nos llamó la atención también con Agustina, que algunas personas nos dicen, ¿cómo ustedes tan jóvenes, que tampoco somos tan jóvenes, pero bueno, cómo ustedes se han interesado tanto por desarrollar esta temática? Y bueno, lo que nosotros también respondemos es que es una temática que nos sigue atravesando y sobre todo nos va a seguir atravesando hasta que no hayan ciertas cuestiones resueltas, ¿no? Hasta que no se sepa la verdad, hasta que no haya justicia absoluta. Creo que es algo que nos va a seguir interpelando a todas las generaciones y que por eso también nos interesó indagar en esta temática desde un acercamiento distinto, pero que sin duda tiene que ver con ese componente, ¿no? de que es algo que nos atraviesa a todos como sociedad. Sí, total. Es una herida abierta socialmente, ¿no? Todavía hay un montón de personas detenidas desaparecidas que no sabemos qué pasó, no sabemos dónde están, y desde ese sentido es importante que se haga justicia, que se encuentre la verdad, ¿no? Y que esto se vaya tomando por diferentes generaciones hasta que realmente sea una herida que socialmente podamos cerrar. En este momento para nosotras no es algo posible. Claro. ¿Qué les parece? ¿Que la va a haber gente que de repente puede estar más sensible todavía con el tema justamente político, o también gente vinculada más al fútbol y descubre un algo más? Como hoy decían, ¿no? Hay gente que sabe mucho de fútbol y por lo tanto también puede saber muchísimo de política, o puede no entender nada de política y gustarle el fútbol, y en el medio hay todos los matices, ¿no? Claro. Nosotras creo que intentamos hacer un acercamiento que de alguna forma sea accesible a todos los públicos, ¿no? O sea, si bien es una muestra de arte contemporáneo, que muchas veces el arte contemporáneo no es tan cercano por muchas razones educativas y demás a la población en general, intentamos diseñar un dispositivo de exposición que pueda ser cercano y accesible a todos los públicos. En ese sentido, por ejemplo, una cosa que no hablamos hasta el momento, uno de esos 3 ejes de investigación fue el material de archivo y toda la recopilación que hicimos, que eso va a estar dispuesto al inicio, cuando se entre a la sala. Hay todo material de archivo. Exacto. De consulta. Exacto. Bien. Ahí ahora, si querés ahondamos un poco más en eso, pero la idea era un poco, que también los públicos puedan encontrarse con ese material y situarse en ese contexto histórico para después poder comprender las distintas resoluciones que se dieron en relación a eso por los distintos artistas. Y bueno, finalmente, digamos, este trayecto que diseñamos terminaría en estos otros 2 dispositivos que hablamos inicialmente del relato oral, ¿no? Entonces, se iniciaría por todo este material de archivo, el trayecto sigue por las distintas resoluciones de estos artistas que invitamos y con los cuales venimos trabajando, y finalmente
llegamos a estos dos dispositivos de relato oral que son como ese acercamiento más colectivo, si se quiere, a las temáticas y a esta problemática, ¿no? Bien. Sí, y bueno, el trabajo con material de archivo es muy interesante. Nosotros tratamos de poner, por ejemplo, de contraponer todo lo que fue la propaganda elaborada por la dictadura cívico-militar. Es impresionante ver el aparato comunicacional que tenía, ¿no? La cantidad de plata y de recursos que se invertían en eso. Por ejemplo, solo para el plebiscito constitucional invirtieron 30 millones de pesos de ese momento. Y entonces hay una producción enorme audiovisual, hay una producción enorme en prensa escrita. Y bueno, vamos a estar mostrando un poco de ese material. Y en contraposición a lo que fue la militancia elaborada para el no, que fue muy poca, con muy pocos recursos, la mayoría eran o volantes o algunas publicaciones clandestinas, y también el hacer el participar de esa militancia por el no implicaba también riesgos muy grandes. En cuanto a los partidos políticos, el Frente Amplio estaba completamente proscrito, entonces sus integrantes o estaban presos o estaban exiliados, y el Partido Nacional y el Partido Colorado pudieron hacer cada uno un evento que el gobierno dictatorial autorizó, pero el evento del Partido Nacional terminó en una fuerte represión. Entonces había muy poca prensa escrita que tenía la posibilidad de hacer algunas publicaciones, ¿no? y de poder mostrar algunas opiniones favorables al no, pero la realidad es que era mucho menor. Y también vamos a estar mostrando un debate televisivo que se dio, en el que fue el único espacio de debates en torno al texto constitucional que la dictadura proponía, ¿no? En televisión blanco y negro fue ese debate. Blanco y negro, sí. Y también lo increíble es que ese texto se da a conocer a la población un mes antes del plebiscito propuesto. Entonces, algo que dice Tarigo en ese debate es cómo nosotros vamos a lograr estudiar y analizar algo tan importante como una reforma constitucional de las características que tenía esta reforma, porque no era te pongo un artículo, no, era una reforma estructural muy fuerte. Entonces, bueno, el debate es la única instancia que tienen ahí intentando decir, bueno, esto no, o sea, intentando justificar por qué los cambios que proponía el gobierno dictatorial no eran positivos para la población en general. Fue muy poco lo que se pudo articular. Y a nosotros nos parece que es muy interesante, bueno, contraponernos esas miradas. Totalmente. Bien, interesante, ¿no? Ustedes indudablemente también más allá de lo cultural, o en tu caso, Fabiana, de la crítica o de artes plásticas, visuales, ¿no? O de la gestión cultural, también se interesaron por el tema desde el punto de vista social, político, es una suma de muchas cosas, ¿no? Sí. Llevado al arte, el arte, ¿qué es lo que le da como expresión al tema? Bueno, es una pregunta interesante. Yo creo que tiene mucho que ver con esto de poder acceder a los distintos públicos y también como de otorgar distintas miradas en torno a un mismo tema, ¿no? En este sentido, esto que traíamos de cómo los artistas resuelven de distintas formas también tiene que ver con sus propias experiencias, con su propia sensibilidad, con lo que ellos han vivido o han entendido en relación al tema, y eso nos parece súper interesante, ¿no? Cómo el arte puede tener, digamos, o puede acercar desde un punto de vista tal vez más sensible, más como despertando otras otras sensaciones, otras emociones, otras cuestiones que no tienen tanto que ver con lo académico, que en general como se estudia el tema, ¿no? O con lo periodístico, que nos parece interesante poner sobre la mesa y que nos parece interesante como una forma o un propio mecanismo de investigación.
Sí, yo creo que también el arte permite investigar y explorar desde una mayor libertad, ¿no? Porque en el arte suele haber menos estructuras, menos estructuras que fijen la forma en la que algo tiene que ser producido o tiene que ser mostrado, ¿no? Y eso muchas veces también representa un desafío a la hora de comunicar lo que el artista está pensando, lo que el artista está investigando a diferentes públicos, pero ahí es donde entramos nosotras como curadoras y donde entra la institución que permite generar formas de acercar las obras de los artistas a diferentes tipos de públicos, ¿no? Bien, ¿cuándo se puede ver la muestra? Ver, sentir y demás, ¿no? La inauguración, les invitamos a todos, es este jueves 27 sí. a las 19 horas en el Espacio de Arte Contemporáneo, que es Miguelete 1929. Gracias. Y a partir de allí va a estar en horario de museo, que si mal no recuerdo es de martes a domingo de 13 a 18 horas o a 19, no recuerdo exactamente. ¿De martes a domingo de 13 a 18? Sí, igualmente pueden ver la página. El espacio el Espacio de Arte Contemporáneo tiene una página que es ear.u.uy, pueden ver ahí. Y bueno, eso. Bien. Y quería también invitar a la audiencia a que si quieren hacernos llegar relatos sobre experiencias que hayan tenido de enterrar o de tener que hacer desaparecer objetos con el fin de preservarse o sea, a sí mismos porque tener esos objetos era peligroso o porque querían preservar esos objetos a la posteridad, que nos lo hagan llegar al mail sevaaacabarproyecto@gmail.com. Bien, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias.